Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy comenzamos un nuevo tema que va a ampliar el tema anterior de ecosistemas y nos vamos a centrar ya en las relaciones más de funcionamiento del ecosistema que de entre los individuos en sí, o de la relación de los factores abióticos y abióticos y cómo se adaptan los individuos en sí, sino más de cómo es el flujo de materia y energía dentro del ecosistema. Está dividido en varios apartados y vamos a ir centrándonos a lo largo del tema en ellos. Hoy en concreto vamos a hablar de los niveles tróficos y de cómo circula la materia y la energía en esos niveles tróficos, en el ecosistema en sí, ¿no? En próximos vídeos hablaremos de cómo son las cadenas tróficas y ya nos meteremos de pleno en el último vídeo en cómo son los ciclos biogeoquímicos y cómo se regulan los ecosistemas en todos estos flujos de materia y energía. Así que si este vídeo te interesa, en el que hoy solo nos vamos a centrar en niveles tróficos y cómo circula a nivel general la materia y la energía en los ecosistemas, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Desde pequeños nos han dicho que siempre el pez grande se come al pez pequeño o el animal grande al pequeño. Lo que no nos han dicho es que esto es así, pero es muy simple. En realidad es algo más complejo. Digamos que hay como unas pirámides con varios pisos, con varios niveles, en los que van a estar representados en cada uno de los estratos una serie de seres vivos que se alimentan de la materia y por ende de la energía del piso anterior, que obviamente conforme subamos el piso más materia y energía se va a perder y por eso cada vez los pisos van a ser más pequeñitos formando una pirámide, porque aparte de que hay materia que se va a consumir y energía que se va a consumir en el propio nivel, al paso al siguiente siempre hay una serie de desperdicios que no podemos evitar. Normalmente hablamos de tres grandes bloques de pisos que son los productores, ¿vale? Los que van a coger la materia inorgánica del ecosistema y la van a transformar a la materia orgánica. Los consumidores, que ya podemos hablar ahí de consumidores primarios, que suelen ser conocidos como los herbívoros, porque los productores son plantas, generalmente, también pueden ser bacterias, algas y esto, pero bueno. Y luego los consumidores secundarios, que son los que llamamos comúnmente carnívoros. Los omnívoros irían paralelos, serían un piso completo, ¿vale? Y luego por último tenemos el piso superior, que serían los descomponedores, que son los que van a aprovechar los restos de materia orgánica en el suelo y los van a volver a transformar a materia inorgánica, porque como vamos a ver, todos los procesos que se dan dentro de un ecosistema son cíclicos y cerrados. No hay salida de materia. Incluso si llegáramos a considerar la Tierra como un ecosistema único, no habría salida de materia, de energía sí, porque entra la energía del sol, ¿vale? Entonces vamos a ir centrándonos ahora mismo en los diferentes niveles tróficos. El primer nivel trófico, que es el de los productores, se llaman productores porque son los que son capaces de producir materia orgánica a partir de materia inorgánica. ¿Cómo? Con procesos de alimentación autótrofa, es decir, generalmente fotosíntesis si estamos hablando de plantas y algas, o algunas bacterias como las cianobacterias, y si no también podemos estar hablando de procesos como la quimiosíntesis en el caso de algunas bacterias que no utilizan la luz como fuente de energía para transformar la materia inorgánica en materia orgánica, sino que usan otros compuestos como sulfatos, ¿vale? Normalmente tampoco usan oxígeno, son bacterias de ambientes anaerobios y por eso han buscado otros procesos metabólicos que también les permita aprovechar la energía de esas moléculas para transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Una vez que ya tenemos la materia orgánica, obviamente en ese propio nivel la van a aprovechar, ¿vale? Porque ellos no se alimentan de materia inorgánica, consiguen su propio alimento para alimentarse a sí mismos, ¿vale? Una cosa es la fotosíntesis y otra cosa es el proceso de respiración dentro de la nutrición de esos seres vivos. La materia orgánica que son ellos los propios seres vivos, así como la energía contenida en ellos, va a ser el alimento del siguiente peldaño de nuestra pirámide, que son los consumidores. Obviamente
vamos a tener por un lado los omnívoros que pueden comer tanto plantas como animales, así que están paralelos en los dos pisos, y luego tenemos los herbívoros que se van a alimentar de esos productores primarios y son los consumidores primarios, el primer piso de los consumidores, y luego los carnívoros que se van a alimentar de los herbívoros y que serán el segundo piso de los consumidores secundarios dentro de la parte de la pirámide de los consumidores. Y luego podemos tener una clasificación última superior, que son los superdepredadores o supercarnívoros, que son aquellos animales que están al final de la cadena. Normalmente no hay nadie que los coma. Por ejemplo, los humanos. Por ejemplo, los grandes depredadores como pues, los leones, los grandes felinos, los osos. Normalmente nadie se los come. No hay depredadores más grandes de ellos que sean capaces de atacarlos y matarlos y consumirlos. ¿Quién va a cerrar entonces ese ciclo después de esos 2 o 3 pisos de esta pirámide en la parte de los consumidores? Que todos los consumidores, por supuesto, son heterótrofos, ¿vale? Ya los autótrofos los hemos dejado en el piso de los productores. Pues los que van a consumir, que también son heterótrofos, los restos de la materia que quede de los cuerpos de esos carnívoros y de su energía, por tanto, de las moléculas que hay dentro de esos cuerpos, van a ser los descomponedores, que tienen un papel importantísimo en los ecosistemas y apenas se ven. Suelen ser o bien bacterias o bien hongos, ¿vale? Y lo que son aquellos organismos que crecen sobre la materia inorgánica, o sea, la materia orgánica muerta, es decir, los cuerpos, los restos de seres vivos, de animales y también de vegetales, por supuesto, que van a hacer procesos bioquímicos de los cuales van a extraer energía y las pocas moléculas orgánicas que ya quedaban van a volver a pasar a la materia inorgánica del suelo otra vez, cerrando así el ciclo, que ahora vamos a ver en la diapositiva siguiente. Hay distintos tipos, tenemos algunos animales que incluso pueden ser carroñeros, que es como un primer paso de esos descomponedores, tipo todos los buitres y este tipo de animales. Luego vamos a tener hongos que puedan también descomponer de moléculas más complejas a moléculas más sencillas, y al final vamos a tener solo una serie de hongos y sobre todo de bacterias, que son los que realmente llamamos descomponedores estrictos, porque son los que solo van a hacer ellos el paso de orgánico a inorgánico. Los otros van a ir rompiendo la materia en moléculas más sencillas, pero no el paso de orgánico a inorgánico. Entonces hablamos de descomponedores sensu lato, es decir, en sentido laxo, o sensu estricto, en sentido estricto, ¿de acuerdo? Pero todos son diferentes pasos de esa descomposición de la materia orgánica a nuevamente materia inorgánica. Llevo un rato hablando de que la materia orgánica de la materia inorgánica se pasa a materia orgánica, de ahí se consigue energía y de ahí otra vez a materia inorgánica y se renueva y se recicla el ecosistema. El suelo del ecosistema normalmente, ¿vale? Estamos hablando de ecosistemas terrestres, pero esto también pasa a escalas más pequeñas con el plancton, el zooplancton, etcétera, etcétera, en los ecosistemas acuáticos. Normalmente nos centramos en los ecosistemas terrestres. Vamos a hablar primero de cómo es la transferencia de la materia en el ecosistema. Las plantas, al absorber el agua y los nutrientes del suelo y el dióxido del aire junto con la luz, van a ser capaces de transformar esos nutrientes inorgánicos en nutrientes de materia de moléculas inorgánicas en moléculas orgánicas, por fotosíntesis o por quimiosíntesis. Después, ellos mismos, con esa materia orgánica que han creado, se van a alimentar y van a ir creciendo, reproduciéndose, todas estas funciones de los seres vivos que ya conocemos. Al final van a acabar formando individuos, plantas, o individuos tipo cianobacteria, o individuos algas, que otro animal va a comer. Y en este paso, cuando uno come, realmente no come alimento, sino que los alimentos se van a digerir para poder obtener los nutrientes de ellos, de los cuales cuando se rompan sus enlaces químicos en esas digestiones, se va a conseguir energía, ¿vale? El caso es que tú al final te estás comiendo el cuerpo entero de otro ser vivo, es decir, un conejo se va a estar comiendo la plantita entera. Entonces ahí es el punto en el que esa materia orgánica que la planta había conseguido y con la cual había crecido entra en el nuevo nivel, ¿de acuerdo? Luego el zorro se comerá al conejo
El conejo también, sus músculos, su cuerpo, su piel han ido creciendo gracias a esas moléculas orgánicas que habían conseguido. Proteínas, grasas, hidratos de carbono que han ido conformando partes estructurales de su cuerpo. Cuando el zorro se lo coma, igual. Y luego, si nadie se come el zorro algún día morirá y acabará en el suelo. Y entonces ahí entrarán en juego descomponedores tipo carroñeros, hongos y por supuesto las bacterias que van a acabar devolviendo esos componentes de materia orgánica, descomponerlos en componentes de materia inorgánica que vuelven al suelo. Vuelven a ser esas sales minerales que las plantas después van a reutilizar. Y es así como se cerraría el ciclo. Obviamente hay materia orgánica que queda formando parte durante mucho tiempo pues de grandes árboles de hoja perenne, porque los de hoja caduca, la hoja cae al suelo y se descompone al final, ¿vale? Forma parte de ese humus, de ese mantillo del suelo y vuelve a poder ser transformado en materia inorgánica. Pero bueno, hay árboles de hoja perenne que durante muchos años van a retener materia orgánica en sus hojas. Hay grandes depredadores que van a vivir también muchos años antes de fallecer. Es decir, es un ciclo muy lento, con zonas sumidero de materia y luego otras zonas de renovación. Eso con respecto a la materia. Con respecto a la energía, bueno, hay que decir que en un ecosistema el ciclo del flujo de materia al final es cerrado, atendiendo a ecosistemas como grandes biomas. De la Tierra no sale materia. Y vamos a dejarlo así, ¿no? En principio, a no ser que haya tipo cosas como cohetes y cosas de estas raras, de la Tierra no sale materia, ¿vale? Entonces toda la materia está en un ecosistema en un ciclo, más o menos rápido, más o menos lento, con más o menos zonas de variación, con más o menos zonas de acumulación, pero siempre. La energía no. La energía de los ecosistemas es un sistema abierto porque obtenemos la energía del sol y luego también se disipa energía en forma de calor que va a la atmósfera y que luego puede escapar, ¿no? También, entonces hay una entrada de energía solar, una salida de calor. No es cíclico 100%. Entonces, los consumidores van a aprovechar esa energía solar para transformarla en materia orgánica, de la cual luego de los enlaces al digerirlos van a obtener el resto de consumidores y bueno, los propios productores y el resto de consumidores energía, que es al final lo que al metabolismo le interesa. Las reacciones metabólicas no son más que la búsqueda de energía a partir de moléculas más complejas, o si me sobra energía, aprovechar moléculas simples para hacer moléculas complejas para cuando me hagan falta de nuevo, ¿vale? Eso es el metabolismo que lo vimos el año pasado. Os dejaré por aquí el vídeo. Entonces, obviamente en todos los niveles de la pirámide, de los niveles tróficos, se va a crear una energía. Parte de esa energía se va a perder en procesos de calor y otra se va a utilizar, ¿no? Se va a consumir. Y finalmente, cuando un eslabón, un nivel superior, se coma al inferior, va a comerse esa energía. Materias en forma de molécula orgánica de la cual al romper sus enlaces conseguiremos esa energía. En esos pasos también se pierde, no es efectivo 100% la consecución de energía. Y además también va a haber otros procesos de pérdida de energía en el propio organismo por calor, etcétera, etcétera. Eso sería como el consumidor primario. Cuando el consumidor secundario se coma al consumidor primario, lo mismo. Y cuando el descomponedor se coma al consumidor secundario, lo mismo. Al final, en todos los eslabones se va a ir perdiendo energía. Hay una regla que se llama la regla del 10%. Y es que solo el 10% de la energía de un nivel pasa al nivel siguiente. Es decir, imaginad la cantidad de energía que se está perdiendo. Por eso también se dice que a nivel de energía los ecosistemas son de ciclos abiertos, no 100% cerrados, a diferencia de la materia, como decíamos antes. En el próximo vídeo ya nos meteremos más en faena y vamos a hablar, porque a veces veis que no digo la palabra nivel y digo la palabra eslabón, porque realmente, si bien existen unos niveles, puede haber subidas y bajadas a veces, o cambios, o unas rutas u otras dentro del mismo ecosistema, porque puede haber más de una especie, más de una población
que se alimente de los mismos niveles inferiores, pero que luego pueda derivar, dependiendo de quién, en diferencias en los niveles superiores. Entonces no siempre se habla de pirámides, o en niveles tróficos también se habla de cadenas y redes, porque realmente no es una cadena lineal, sino que hay bifurcaciones, uniones, diversificaciones y redes tróficas. Pero de esto, para que no se haga más largo, hablaremos en el próximo vídeo, junto con una serie de parámetros que nos van a permitir medir todo esto de lo que hemos estado hablando, tanto en el vídeo de hoy como en el vídeo de la próxima semana, que no será la próxima semana porque entre medias tenemos la Semana Santa. Así que quedaos esto en la cabeza, no se os olvide en Semana Santa, por favor, porque a la vuelta seguiremos con este tema. En Semana Santa habrá un descansito, que todos nos lo merecemos, y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda, cualquier cosa, la dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.